Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Con gozo. Esta lluvia nos ha caído muy bien, ¿verdad? Amén. Sí, siempre nos cae bien las lluvias que manda el Señor. Amén. Siempre nos caen bien a los hijos de Dios. Sin embargo, continúe orando por aquellas familias que viven cerca de los ríos, por las quebradas. Llévelos en oración hoy en la noche para que Dios los pueda bendecir, los pueda guardar y proteger, ya que algunos, conforme al plan y al proyecto de Dios, algunos tienen mejores condiciones que otros, y los que Dios ha permitido que tengan mejores condiciones, hay que ver cómo ayudamos a los que tienen peores condiciones que nosotros. Amén. Porque así dice la palabra, ¿verdad? Amados unos con otros. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La palabra viva es el fundamento del cristiano. Una vez más. La palabra viva es el fundamento del cristiano. Ahora pregúntele al que está a la par, ¿cuál es tu fundamento? Él le va a contestar, le va a decir Cristo, o le va a decir el Maharishi, o le va a decir Sai Baba, o le va a decir el Bhagavad Gita. Va a depender. Pero muchos le van a decir Cristo. Y el que le diga que es Cristo es porque Él continúa siendo nuestro fundamento en medio de los problemas. Amén. Estaba un profesor dando clases en una de las prestigiosas universidades de Alemania, ateo. ¿Y qué es un ateo? Que no cree en Dios. Pero era ateo escéptico, no agnóstico. Escépticos son los que ni siquiera discuten sobre la existencia de Dios. O sea, no existe, no hay manera, no hay argumento. Pero en esa clase había un jovencito que era cristiano. Bueno, habían varios, pero de esos varios solo uno tuvo el valor de refutarle a ese maestro. El maestro estaba diciendo, bueno, el hombre ha sido creado y hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, dijo el maestro. Y todos dijeron, ¿están de acuerdo? Sí, dijeron los alumnos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bien, entonces si el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, eso significa que Dios hizo tanto a los hombres buenos como a los hombres, y los hechos que hacen los hombres malos, como violar, matar, asesinar, cometer adulterio, cometer atrocidades, cometer fornicación, y todos aquellos que cometen genocidios como Adolfo Hitler, dijo, eran hombres extremadamente malos, dijo. Y como estos hombres malos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios es malo, dijo el maestro. Y se levantó valientemente un alumno cristiano del Tabernáculo Bíblico Bautista de Mexicanos y dijo, maestro, perdone, usted está equivocado. Dios no es malo. Simplemente el hombre elige hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces el maestro le dijo, sí, le dijo, pero siguen siendo creación de Dios. Por consiguiente, el hombre es malo porque Dios lo hizo, también es malo, le dijo. Y se sentó el muchacho bien avergonzado en la clase. Ya no halló qué decir. Ya no supo qué argumentar. Ya no tenía más argumentos. Es decir, el fundamento ya se había acabado. Pero atrás, en la línea, estaba otro alumno y se paró y le dijo, maestro, le quiero hacer una pregunta, le dijo. ¿Existe la oscuridad?, le dijo. Sí, le dijo. No, maestro, la oscuridad no existe.
¿Qué tan oscuro o qué tan claro está un cuarto? Eso se determina por la cantidad de luz que hay en un cuarto. Por consiguiente, la oscuridad no es sujeta de estudio. La luz sí, porque la luz se estudia con el cuadro de Nicole y se estudian todas las variedades de gama de colores de luces que hay, entre más clara, más profunda, menos profunda, etc. Con eso se estudia la luz. Por consiguiente, la oscuridad no existe, le dijo. Le quiero hacer otra pregunta, maestro, le dijo. ¿Existe el frío?, le dijo. Sí, le dijo, por supuesto, mira, aquí ando con 2 chaquetas porque está haciendo frío. Error, maestro. El frío no existe. Todo lo que es sujeto de estudio, le dijo, es aquello que emite o transmite un calor, y todo lo que transmite calor es sujeto de estudio, pero los cuerpos inertes, fríos, no son sujetos de estudio. Por consiguiente, no es sujeto de estudio el frío. Entonces, el frío no existe. Lo que existe es ausencia de calor. Maestro, usted dijo que Dios era malo y que no existía, le dijo, y que existía, en cuyo caso iba a ser malo. Es cierto, Dios hizo al hombre tanto el bueno como el malo, pero como le dijo el jovencito, le dijo, el hombre decide hacer lo bueno o lo malo. ¿Existe el mal, maestro?, le dijo. Sí, como ya te lo dije, el mal existe. Equivocación, maestro, el mal no existe. Lo que existe es ausencia de Dios en los corazones de las personas. Y cuando hay ausencia de Dios en los corazones de las personas, entonces el mal se manifiesta. Por consiguiente, Dios existe y Él ha hecho a las personas para que elijan el bien o el mal. Así como usted ha elegido no creer en Dios, le dijo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el maestro. Me llamo Albert Einstein. ¿Tenía fundamentos? Tenía fundamentos. Ahora, ¿cuál es el fundamento de usted? Mateo capítulo 7, versículo 24. Se pone de pie y comparta su palabra con el hermano y hermana que está a la par suya. Aquel que no tiene, identifíquelo y comparta con él o con ella la palabra. Amén. ¿Lo tiene? Amén. ¿Cuál es tu fundamento? Una vez más, le voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu fundamento? Solo de ellos nada más, solo 3. ¿Cuál es tu fundamento? Cristo Jesús. Él vive y reina para siempre. Capítulo 7, versículo 24, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los. Bendito Padre, gracias, porque grande es usted. Inmensas son sus obras, Señor, e inmensas son sus maravillas. Todopoderoso, a usted le alabamos, a usted le glorificamos, a usted le exaltamos, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias, Señor, porque su misericordia se ha manifestado en nosotros este día. Gracias, Señor Todopoderoso, por bendecirnos y por tenernos vivos un día más. Le queremos suplicar, Señor, que pueda bendecir a la familia de mi hermano Tomás, que pueda fortalecerlo en su corazón, Señor, y que pueda bendecir la salud de ese ser querido por el cual él está clamando en estos momentos, que está pasando un momento difícil. Pero entendemos, Señor, que la última palabra la tiene usted. Bendiga este culto, bendiga a mis hermanos
y edifíquenos conforme, Señor, a su inmenso amor y conforme a su inmensa misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga. Como dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Dos cosas muy importantes que el creyente del siglo XXI debe de entender es que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Luego de escuchar la voz de Dios, tiene que poner en práctica lo que escuchó de Dios. Amén. Así hablábamos la semana pasada. Escucha, pone en práctica, pero cuando pone usted en práctica la palabra de Dios, aquí nos enfrentamos a un problema. Aquí viene la situación. Cuando comienza el creyente a hacer la voluntad de Dios, cuando comienza a caminar conforme a los designios de Dios y comienza a hacer todo lo que Dios le manda, aquí ya enfrentamos un problema, porque aquí viene la situación difícil y se viene a confirmar lo que nuestro Señor Jesucristo también les dijo más adelante a sus apóstoles, cuando les dice: en este mundo tendréis, aquí se viene a confirmar lo que Jesús le dijo, que cuando un creyente camina derecho haciendo la voluntad de Dios, no estamos hablando ni siquiera de aquellos problemas que le están pasando a usted en virtud de que usted ha cometido malas decisiones en su vida. Entiéndalo, estamos hablando cuando un creyente específicamente comienza a hacer la voluntad de Dios, comienza a cumplir la voz de Dios, comienza a actuar como Cristo quiere que actuemos. Entonces, en ese momento vienen las pruebas. Amén. En ese momento viene la situación difícil. Oye, segundo paso, ponemos en práctica. Y cuando comienza a poner en práctica la palabra de Dios, las cosas comienzan a tornarse difíciles. ¿Estamos claros? Cuando las cosas se comienzan a tornar difíciles, es probable que se estén tornando difíciles las cosas en virtud de que usted hizo algo malo, y esa es una consecuencia de una decisión que usted tomó. Amén. No estamos hablando de eso. Quiero dejar bien claro este punto para que no vayamos a malinterpretar el mensaje de esta noche. Amén. Entonces, estamos hablando específicamente cuando usted oyó la palabra de Dios y usted puso en práctica la palabra de Dios. Entonces, en ese momento vienen los problemas. ¿Cuáles problemas? Veamos. El 25. Descendió. Así dice en su Biblia. Descendió lluvia. Bueno, preste atención. Todos los fundamentos deben y tienen que ser probados. Amén. Una vez más, todos los fundamentos tienen y deben de ser probados. Creo que todos saben muy bien que todo lo que uno construye tiene que tener una base que la pueda sostener. Amén. Entonces, todo fundamento tiene y debe de ser probado, y todo lo que uno construye tiene que tener una base sólida. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está evocando la palabra de Dios frente a los creyentes de aquel entonces y frente a los creyentes del siglo XXI? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, miren, señores, no se muevan, por favor, solo por los milagros que yo hago. Señores, tampoco solo confíen en los milagros que yo hago, porque no es ese el objeto de mi palabra. Eso nada más es un gancho publicitario para atraer adeptos que crean en mí, mas no es lo fundamental sobre el cual yo predico, les dice Jesús. Lo fundamental sobre lo cual yo predico es que su fundamento
sea la roca, y esa roca tiene que ser Cristo Jesús. Eso es lo que les está diciendo en pocas palabras. Entonces, cuando Él les dice, bueno, muy bien, ya oyeron mi palabra y ya la pusieron en práctica, y si la pones en práctica te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien, ya tenemos el fundamento. Ahora quiero ver, dice Jesús, si ese fundamento sobre el cual el hermano de la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista Mexicanos está fundamentado sobre mí. ¿Cómo lo pruebo? Y descendió lluvia. ¿Ha descendido lluvia a tu vida? Sí, hermano, la de ahora. No estoy hablando de esa lluvia. No estoy hablando de esa lluvia. Hermano, del Tabernáculo Mexicano, ¿ha descendido lluvia a tu vida? Muy bien, la lluvia en este contexto representan aquellos problemas pequeños del creyente. Amén. La lluvia en este contexto está representando un problema pequeño del creyente que confirma el fundamento del creyente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está prestando atención? ¿No se está durmiendo? Muy bien. La lluvia en este contexto representan aquellos problemas pequeños que confirman la fe y el fundamento del creyente. Amén. ¿Cuáles son aquellos problemas pequeños? Te metieron un telegrama debajo de tu puerta y te dicen que tenés que presentarte puntual a arreglar una tarjeta de crédito que debes de 1992. Te metieron un telegrama debajo de tu puerta donde te dicen, señor, preséntese al juzgado a las 3 de la tarde porque tiene una cuenta pendiente con la ley. Esa es la lluvia que ha descendido, que son aquellos problemas pequeños que en alguna medida tal vez no le quitan el sueño al creyente, pero que sí te quitan el gozo en algún momento determinado. Amén. ¿Cuáles son esos problemas pequeños que representan la lluvia en este contexto? Bueno, tu hijo ya creció y se te pone al brinco. A ninguno de aquí, ¿verdad? Ya 12 años tiene la babosadita. ¿Qué pues? ¿Por qué no vas vos, pues? Hijo, anda, sácame los papeles del baño. ¿Por qué no vas vos, pues? ¿Qué caso estás manco? Así, bichito, 12 años, ya le pone al brinco. Esos son aquellos problemas pequeños que te agobian en la vida. Amén. ¿Cuáles son esos pequeños problemas que representan la lluvia? Hermano, tenés un dolor que no se te quita. Y ya fuiste a varios médicos y no saben qué tenés. No saben. No saben qué es lo que tú tienes. No le hallan por ningún lado. Esos son los problemas pequeños. ¿Cuáles son esos problemas pequeños? Es que tuviste una relación con una fulana hace muchísimo tiempo y hoy que estás casado, esa fulana te dijo que quedó embarazada hace 10 años. Y que el niño hoy tiene 9 años y tú le decís, pero yo no fui. No es que si tú has sido o no has sido, el punto es que ya te llegó el telegrama de la Procuraduría General de la República. Ese es el problema. Esos son aquellos problemas que te quitan el gozo. Son problemas pequeños, pero que en alguna medida están confirmando el fundamento del creyente del siglo XXI. Y si tu fundamento es la palabra, es Cristo Jesús, por pequeño o grande que sea el problema, tú vas a salir adelante. Amén. ¿Lo crees? Vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es confirmando tu fe y fortaleciendo tu carácter en Cristo Jesús. Amén. Si es que el problema no es de gratis, no, el problema tiene un propósito en base a la soberanía de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que te afirmes en la fe. ¿Cuál es el propósito? Que no solo cantes alabanzas cuando todo está bien. No, en medio de la prueba te dice, alaba. En medio del problema te dice, vaya, vaya, alábame ahora.
Entonces, cuando todo está bien, todo es fácil, pues. Si mire, hermano, cuando usted tiene para pagar sus cuentas, cuando usted tiene salud, cuando sus hijos están chiquitos, todo está bien. Si mire, hermano, cuando su freezer está llena de comida, así es chiche tener fe. Así cualquiera tiene fe. El problema es cuando abres la refri y solo hay una pichinga de agua. Allí te dice Dios: alaba, 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 alaba y alaba. Pero el problema es que queremos alabar a Dios cuando todo está bien. Entonces, ¿qué clase de fundamento tenemos? Al estilo piscucha, que lo va para donde lo lleve el viento. Ese es el fundamento que muchas veces tenemos, que a donde ve el viento, ahí va la piscucha. Pero si tu fundamento se llama Cristo Jesús, sin importar cuál sea tu problema, tú vas a salir en victoria. Amén. ¿Tú lo crees? No te oigo muy convencido. Esta es la lluvia. Son aquellos problemas pequeños que representan en la vida del creyente algo que en alguna medida le quita la emoción, le quita el gozo, lo desestabiliza emocionalmente, pero que no le permite tener una verdadera paz. Pero cuando él está siendo confirmado, él sabe que el problema viene y que Dios tiene un propósito, y él sabe que Dios lo va a levantar. Pero no solamente es la lluvia. Mire el B. Y vinieron. Estos dos representan agua. Lluvia, ríos, agua. Y vinieron. Estos son aquellos problemas de mayor envergadura que hacen de la vida del creyente una desestabilización completa. Estos ríos son un poco más peligrosos que cuando desciende lluvia. ¿Por qué? Porque estos son aquellos problemas que requieren un grado de concentración mayor en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos estar más atentos en las cosas de Dios cuando vienen estos problemas. Y estos problemas no son más que aquellos problemas cuando te dicen: te llegó el telegrama debajo de tu puerta y te dice: tiene específicamente 30 días para desocupar la casa. Son más graves. Son más graves. Estos problemas que representa el río dentro de ese contexto son aquellos problemas que cuando vas al médico y te dice: tiene cáncer. Son aquellos problemas que te dice tu esposa: ya no te amo, me enamoré de otra persona, y te deja. O viceversa. Estos problemas son un poco más graves y hay que prestarles atención. ¿Por qué? Porque si tu fundamento es Cristo, tú vas a salir victorioso. Amén. Si tu fundamento es Cristo, tú vas a salir victorioso. ¿Cuál es este problema? Cuando tu marido te dice: mira, ando con fulana de tal, ya no te quiero. Salud, después de 15 años de matrimonio. Y la pobre mujer nunca ha trabajado. ¿Qué va a hacer? Pero si está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, vive Cristo y reina para siempre, que Él te va a sacar adelante. Estos problemas, y vinieron ríos, representan aquellos problemas que desestabilizan por completo emocionalmente al creyente, al grado que puede tener dos decisiones: uno, continuar en el evangelio y se confirme en la fe; o dos, irse del camino de Dios y decir: a mí el evangelio no me funciona. Y ahí el fundamento se confirma que no era un buen fundamento. Amén. Pero si tú decides confiar y creerle a Dios, quiero decirte que Cristo te va a confirmar y te dará la victoria sin importar cuál sea tu problema. Este fundamento que es Cristo, cuando es probado, siempre hay
una victoria. Siempre. ¿Y cuáles son estos ríos entonces? Que tu hijo lo metieron preso. Estos son los problemas. Que tu marido está preso. Que te dejó tu mujer porque ya no te quiere. Una cosa es que no te quiere y otra cosa es que se vaya con otro. Son dos cosas bien diferentes. ¿Cuáles son entonces estos ríos que agobian la vida del creyente? Es que fuiste donde el médico y te dijeron que tu hijo está enfermo y que tiene cáncer. ¿Cuáles son estos problemas? Es que tú ya no hayas que hacer con tu hijo que anda en las pandillas. Esos son los problemas que nos agobian y con los cuales los creyentes tenemos que vivir a diario con este tipo de problemas. Amén. Y es aquí donde vivimos con estos problemas. Pero ¿qué dijo Jesús? Confiad en mí, dijo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido. ¿Y qué significa confiar? Es arroparse. ¿Qué significa confiar? Que estoy cubierto. ¿Qué significa confiar? Que estoy seguro en Cristo Jesús. Eso significa confiar. Y no desconfiar en que Cristo no nos va a dar una respuesta en medio de esa necesidad. Cuando el problema se agudiza es cuando uno más debe de estar pegado a la palabra de Dios, alabando a Cristo en todo momento. Amén. Pero viene otro problema. O sea, mire, no solamente su hijo se metió en pandillas, sino que los amigos de ellos vienen y le cobran renta. No solamente tuvo un problema con su esposa, sino que tiene un ser querido que está difícil de salud. Y no solamente tiene un ser querido que está difícil de salud, sino que le han dicho que en el trabajo ya no lo van a contratar, que solo le dan hasta el 30 de mayo, al otro hasta el 30 de junio. Entonces aquí hay un problema. Y el creyente en estos momentos no debe de preocuparse, sino que su gozo tiene que estar puesto en Cristo Jesús. Pero hay un C, hay un tercero. Y soplaron, los primeros dos decíamos que eran agua. Pero el tercero es, y soplaron vientos. ¿Y qué es el viento? El viento no solamente es una fuerza, sino que también contiene agua, o sea que es un problema doble. El viento no solamente es una fuerza que lo hace tambalear de un lugar a otro, sino que a la vez contiene partículas de agua que salpican el cuerpo del ser humano. Entonces el problema se vuelve aún mayor del que ya tenemos. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo? Que el fundamento esté completamente confirmado, porque cuando tú eres probado por el fuego, cuando eres pasado por el fuego y eres pasado por el agua, tu fe ha sido probada y esta es más preciosa, dice la palabra de Dios, que el oro. Y Cristo confirma que tu fe es más preciosa que el oro. Entonces, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre. Ay, hermano, estos son los problemas más difíciles. Allá te metieron el telegrama, te dijeron tenés 30 días para deshabitar esta casa, pero el día que te tocaba deshabitar llegaron los cuilios a sacarte. Y como no te quisiste salir, te sacaron a la fuerza. Y tú te preguntas, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, solo lo que está haciendo es probando tu fe. Amén. El día que te dijo tu esposa que te iba a dejar, no solamente lo cumplió, sino que se fue y se llevó todas las chivas, todos los cachivaches. Es más, se llevó hasta la foto que se tomaron en 1999, allá en los Planes de Rendero, en el Mirador. Se lo llevó. Y como si fuera poco, la cortó de en medio y solo te dejó a ti y se llevó nada más ahí.
Estos son los problemas más profundos. Estos son los problemas cuando te dicen: mire, hermano, su hijo no solamente está metido en pandillas, es que ya mató a 6 personas. Y no solo mató a 6 personas, es que está extorsionando en todos mexicanos. Es que no solamente está extorsionando en todos mexicanos, es que quiero decirte que tu hijo ya tiene 6 órdenes de captura. Y no solamente eso, tu hijo pequeñito que se te pone al brinco, te lo ha estado manoseando el profesor de la escuela. Y aquí donde el creyente se vuelve un creyente acorazado. No sabe qué decisión tomar, no sabe si seguir con Dios o no sabe si mejor alejarse de Dios, porque piensa que Dios le ha traído más problemas que beneficios. Y toma una decisión: mejor se va. Pero el que se queda, Dios lo saca victorioso. Pero el que se queda, Dios confirma su fe y no solamente lo bendice como Job, sino que le multiplica 5 veces lo que él ha perdido o lo que está perdiendo. No solamente le manda a su mujer de nuevo, sino que hoy se la manda pero mansita. Ya no se la manda con aquel carácter que tenía, ¿va? Que medio le decía algo: mira, mujer, tengo hambre. Conseguiste una cholera para que te haga tu comida, yo no. Y cuando le sirve, tome, hártese. Ya no te la manda así Dios, sino que como Él ha visto que tú has perseverado en el camino de Él y que no has renegado y que ha sido probada tu fe, como ha sido pasada por fuego y ha sido pasada por agua, y esta fe ha sido más preciosa que el oro, Él te devuelve a tu esposa y te la devuelve mansita como una ovejita. Ya no aquella mujer soberbia, ya no aquella mujer con mal carácter. Y viceversa, como tú le has estado orando a Dios para que tu marido vuelva a ti, ya no te manda aquel viejo todo pispireto y coqueto, ¿verdad? Que medio veía una jovencita y el cuello le giraba como que si era Chucky, 360 grados. No solamente te devuelve aquel esposo que te daba $10 al mes y todos los días quería comer carne, sino que te devuelve aquel marido que te dice: mi amor, aquí están, esto es lo que recibí de pago, 500 bolas, aquí están, administralo usted. ¿Por qué? Porque tu fe ya fue probada como el oro. Ya fue probada y fuiste encontrado con un buen peso delante de Dios. Amén. Pero ¿qué debemos de hacer? Mantenernos en la fe, pero que tu fundamento no esté específicamente en una iglesia, que tu fundamento no esté en una denominación, que tu fundamento no esté en cuánto tú tienes en el banco, que tu fundamento no esté en tu juventud, que tu fundamento no dependa de un hombre, que tu fundamento no dependa de una mujer, que tu fundamento sea Cristo Jesús. Que la gloria sea para Dios. Y si tu fundamento es Cristo Jesús, quiero decirte, hermano, que va a descender lluvia, van a venir ríos, van a soplar vientos, pero tú te vas a mantener firme porque tu fundamento continúa siendo Cristo Jesús. Van a venir problemas. Es que nadie dijo que la vida del creyente es una vida de color de rosa. Nadie dijo que el ser creyente es que todo te iba a salir bien. Y si no, pregúntanos nosotros los pastores. Pregúntale al pastor Pleites cuántos problemas ha tenido por venir a abrir aquí. Pregúntale al pastor Jimmy cuántos problemas ha tenido. Pregúntenos a nosotros cuántas veces hemos querido ir a comer a un buen lugar y no hemos tenido ni 5. Y así como está, así como estamos. Pregúntenos a nosotros cuántos problemas pasamos a diario. ¿Por qué? Porque nuestra fe está siendo probada. Cuando nosotros hablamos sobre estos temas, cuando ya nos bajamos, nos viene la primera prueba y Dios dice: ¿que no estabas predicando allá? ¿Que no estabas diciendo que el fundamento soy yo? Y aquí ya quieres huir como cobarde. No, papá, dale para adelante.
¿verdad? Que no estabas diciendo que yo vivo y reino para siempre. Pues si yo reino en tu vida, ¿cuál es el problema? Pues, y vienen las pruebas, vienen los problemas. Pero ¿qué debemos de hacer? Confiar en Cristo Jesús. Eso es lo que debe de hacer el creyente. Entonces, esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba advirtiendo a sus oidores que no era solamente el oír y el ver los milagros, sino el edificar un fundamento espiritual basado en la obediencia de Él. Amén. No solamente es por oír o ver los milagros. No, que el creyente, el fundamento, además de que sea la palabra viva de Cristo Jesús, es que al oír la palabra tenía que ser un hacedor, y al hacer un hacedor iba a ser un obediente espiritual en Cristo Jesús. Amén. Ser un obediente espiritual. Entonces, lo otro es que nuestro Señor Jesucristo le quería decir a sus oidores era que la vida está llena de pruebas. Hay días donde todas las cosas salen color de rosa, pero hay días donde todo sale espantosamente mal. Hay días que usted llega al trabajo, saluda a su jefe y le dice: mira, si no vendes, o si no llegas a la meta, o mira, si no me entregas este reporte a las 10 de la mañana, o si no me arreglas esta máquina a tales horas, te vas de aquí. Van a haber días así, pues. Van a haber días difíciles. No toda persona crea que todos los días le va a salir bien solo por el hecho de ser un creyente. No, van a haber días que tu fe va a tambalear. Van a haber días que tu fe no va a ser la misma, la que tuviste el domingo, la que tuviste en toda la campaña, donde decías: aleluya, gloria a Dios, amén, Cristo vive, Él vive y vive para siempre. Y el lunes que llega al trabajo le dicen: mire, fíjese que está en la nómina de que los que posibles van a quitar este mes. Y ella se agachó la fe. Mira, te dice: tu hijo está enfermo. Se desinfló. ¿Por qué? Porque solo era emoción. El fundamento no era Cristo, sino que era la emoción. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el fundamento tiene que ser Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la roca. Salmo 18:2. Veamos qué nos dice. Salmo 18:2. ¿Lo tiene? Salmo 18:2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Jehová, roca mía, y dice: y castillo mío. Dios es tu roca, Dios es tu castillo. Entonces juéguesela, créale a Él. Jehová es su roca, es su castillo. Entonces juéguesela, créale a Él sin importar cuál sea su problema, que su fundamento continúe siendo Cristo Jesús. Créale, pero el fundamento tiene que ser sólido. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Vamos a ver qué nos dice. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. ¿Lo tiene? Capítulo 3 versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo, porque nadie puede poner otro fundamento que Él que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si tú edificas sobre la roca que es Cristo, quiero decirte, hermano, que sin importar cuál sea tu problema, Cristo te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Él va peleando tus batallas como poderoso gigante. Y donde quiera que tú estés, si tú estás con Cristo, Él y tú son mayoría donde quiera que estén. Son mayoría. Sin importar cuál sea tu problema. ¿Por qué? Porque tu sobreedificación tiene que ser sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Es Cristo Jesús. Noten entonces que nosotros seremos juzgados por lo eficiente que seamos en construir, sino sobre quién nosotros estamos construyendo. Nosotros no vamos a ser recompensados por Dios por estar construyendo. No, nosotros vamos a ser recompensados en Cristo Jesús
porque nosotros edifiquemos, pero sobre Cristo, no sobre edificar sobre cualquier cosa. Amén. Pero hay dos tipos de fundamento: el fundamento material y el fundamento intelectual o emocional. Amén. El fundamento material es aquel que se edifica cuando se edifica se va a hacer un edificio. Este fundamento tiene que ser profundo, número uno, y este fundamento abajo tiene que ser sólido. ¿Por qué? Porque cuando venga el terremoto, este edificio se va a poder sostener. Ese es un fundamento material. Pero ¿cuál es el fundamento intelectual o emocional? Es aquel fundamento que está arraigado sobre principios y sobre convicciones. Pero si el creyente no tiene principios y convicciones, entonces cuando sople el viento, cuando vengan los ríos y cuando venga la lluvia, el creyente se va a caer. ¿Por qué? Porque su convicción no está sobre convicciones y principios basados en la palabra de Dios. Pero cuando su convicción está basada sobre la palabra que es Cristo, entonces van a venir los problemas, va a descender la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, pero usted se va a mantener firme porque ha creído en la roca que es Cristo Jesús. Ha creído en esa roca. Y cuando usted cree en esa roca, hermano, nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida. Entonces, ¿cómo podemos saber sobre cuáles son nuestros cimientos o en qué nosotros estamos cimentados? Esto lo podemos saber a través de la palabra. ¿Y dónde? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Poner nuestra fe ¿sobre quién? Poner los ojos sobre Cristo, que es el hechor y el consumador de la fe. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice, no lo busque, usted se lo debe poner de memoria, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, un contrato bilateral, quiere que Cristo lo salve, entonces tiene que creer en su corazón. Pero creer no solo es creer de labios o confesar de labios, eso no sirve. Creer y confesar de labios no sirve, tiene que creer en su corazón. Amén. Por eso usted ve, ¿cuántas conversiones? 500, de esos ¿cuántos 500? Quizás solo 2, porque solo confesaron de boca, pero no creyeron en su corazón. Entonces su fundamento era un fundamento vacío. Pero dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Cristo fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, una vez más, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál es tu fundamento? Es Cristo, es la confesión del creyente, creer que Cristo es su Señor y su Salvador. Pero ¿dónde lo tiene que creer? En su corazón. ¿Cuántos creyentes hay de 20 años que lo han confesado, que creen que Cristo es su Señor, que creen que Cristo es su Salvador? Pero cuando viene el problema, ay pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No hallo el camino. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me dejó. Mire, mi hijo anda en problemas, anda en las drogas, anda en las pandillas, anda haciendo esto. ¿Por qué? Porque su fundamento no ha sido, óigalo bien, su fundamento no ha sido sino la iglesia, o la silla, o su pastor, pero no Cristo. Pero cuando su fundamento es Cristo, hermano, va a soplar el viento, va a descender la lluvia, van a venir los ríos, pero el creyente del siglo XXI se va a mantener firme porque su roca es y seguirá siendo Cristo. Él vive y reina para siempre. Si tú te mantienes firme, quiero decirte que sin importar cuál sea tu problema, tu necesidad, tu dificultad, el problema que tú estés pasando, Cristo continúa siendo la solución. Vamos a orar.